Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo. Listos para una inmersión profunda. Hoy nos sumergimos en Educar en lenguaje positivo. El poder de las palabras de Luis Castellanos. Un libro que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras. No solo en la educación, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Prepárense para descubrir cómo el lenguaje positivo puede transformar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Y con los demás? Y no olviden suscribirse para no perderse ningún episodio. Empecemos. ¿Listos para descubrir cómo transformar nuestras vidas con el simple acto de hablar? Totalmente. En este libro Castellanos explora cómo nuestras palabras, ¿Cómo impactan? ¿sí? Cómo puede impactar no solo nuestra propia realidad, sino también la de quienes nos rodean. Ya desde el principio, Castellanos nos lanza una idea poderosa. ¿Cuál? Que el lenguaje positivo va mucho más allá de simples palabras bonitas. Exacto, habla de un impacto a nivel cerebral, A nivel cerebral. sí, corporal, incluso en nuestro entorno. Increíble. Es fascinante cómo lo relaciona con la neuroplasticidad. Ajá. Y cómo el cerebro, especialmente el de los adolescentes, en pleno desarrollo. Adolescentes. Sí. Se ve moldeado por las palabras que escucha y que utiliza. Claro, si nos bombardean constantemente con mensajes negativos, ¿cómo esperamos cultivar una mentalidad positiva? Precisamente. Y aquí es donde entra la historia de Sorita Hen, ¿Quién es Sorita Hen? una bloguera camboyana que Castellanos utiliza como ejemplo. Entiendo. Sorita relata cómo la autocrítica negativa la llevó a un punto crítico en su vida. Un punto en el que muchos nos hemos encontrado alguna vez. Es una experiencia que resuena con muchos de nosotros. ¿Cómo logró Sorita salir de ese pozo de negatividad? Sorita encontró la luz al enfocarse en la idea de contribuir al futuro de otros. Interesante. Cambió el enfoque de yo a nosotros. Un cambio de enfoque. Y eso, junto con la práctica del lenguaje positivo, la impulsó hacia adelante. Es increíble cómo un cambio de perspectiva tan simple puede tener un impacto tan profundo. Claro. Y Castellanos no se queda solo en la teoría. Para llevar estas ideas a la práctica, propone el proyecto Palabras Habitadas, Palabras habitadas. un método de 7 meses 7 meses. Suena como un compromiso considerable. para, como su nombre lo indica, habitar las palabras positivas. Habitar. Sí, y convertirlas en hábito. ¿En qué consiste exactamente este método? Se divide en 10 tramos de 21 días, 21 días. que es, según Castellanos, el tiempo mínimo necesario para integrar un nuevo hábito. Tiene sentido. Lo interesante es que Castellanos no impone las palabras habitadas, ¿no? sino que propone 3 preguntas clave, 3 preguntas. para que tanto padres como profesores descubran las suyas. Me gusta. Me gusta cómo esas preguntas invitan a la reflexión ¿Verdad? y a conectar con nuestros valores más profundos. Exacto, las preguntas son: ¿qué historia de vida deseas para tus hijos alumnos? ¿En qué mundo te gustaría que vivieran? Interesante. ¿Y qué quieres aportar a su futuro? Preguntas profundas. Lo curioso es que, independientemente de la cultura o el contexto, las respuestas convergen en un deseo universal: ¿En qué? felicidad, bienestar y valores sólidos para las futuras generaciones. Al final del día, todos queremos lo mejor para nosotros y para quienes amamos. Exacto. Y hablando de conectar con lo positivo, Sí. Castellanos propone un ejercicio que me llamó mucho la atención: narrar un momento feliz de la vida. Sí. Y los resultados son fascinantes, ¿no? Al analizar las narraciones, se observa una abundancia natural de palabras positivas. Ya. Incluso cuando se utilizan palabras negativas, Sí. generalmente se enmarcan en un contexto de superación. O sea que, al recordar momentos felices, nuestro lenguaje naturalmente se vuelve más positivo. Exactamente. ¿Qué podemos aprender de esto? Castellanos extrae una conclusión fundamental. La felicidad genuina reside en las relaciones interpersonales Relaciones. y en las experiencias positivas. No tanto en los logros materiales. Es un recordatorio poderoso en una sociedad que a menudo nos empuja a buscar la felicidad en lo externo. Totalmente de acuerdo. Y para ayudarnos a integrar el lenguaje positivo en nuestro día a día, Sí, Castellanos nos ofrece una serie de herramientas muy prácticas, ¿verdad? exacto. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos en detalle algunas de estas herramientas. No se la pierdan. Ya. Nos vemos en la próxima. Retomando nuestra inmersión en educar en lenguaje positivo. Sí. Me gustaría destacar una de las herramientas que más me llamó la atención. ¿Cuál? Las listas de comprobación del lenguaje. Sí. Recuerdo que mencionaste estas listas en la primera parte. ¿Verdad? ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionan Claro. y cómo podemos usarlas en nuestra vida diaria? Castellanos propone diferentes listas, adaptadas a distintos roles: profesores,
padres y alumnos. Es interesante cómo personaliza las listas según el rol de cada persona. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto, para los profesores, por ejemplo. La lista incluye sugerencias como comenzar la clase con un saludo afectivo y personalizado, escribir una frase motivadora en la pizarra o utilizar palabras de aliento y reconocimiento del esfuerzo. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia en la dinámica del aula Exactamente. y para los padres. Para los padres, la lista se centra en la importancia de la escucha activa, Escucha activa. el elogio genuino Ajá. y la expresión de afecto. Claro. Sugiere evitar los gritos y las amenazas y, en cambio, fomentar un diálogo abierto y respetuoso. Cambiar esos patrones de comunicación puede ser un reto, Sí, pero... pero los beneficios para la relación con nuestros hijos son inmensos. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hay de los alumnos? ¿Cómo pueden ellos usar estas listas? Sí. Castellanos propone que los alumnos también tengan su propia lista, Su propia lista. enfocada en el respeto hacia los demás, Ajá. la expresión asertiva de sus ideas Ya. y la importancia de pedir ayuda cuando la necesite. Me gusta cómo estas listas promueven la responsabilidad individual Es verdad. en la construcción de un ambiente positivo, Exactamente, no se trata solo de que los adultos guíen a los niños, Sino de que todos. sino de que todos participemos activamente en la creación de un entorno. donde las palabras se usen para construir, Sí. no para destruir. Exacto. Hablando de construir, Sí. recuerdo que Castellanos también propone una herramienta muy interesante, Para. la caja de valentía y coraje. Sí. Esta herramienta me encanta. Ah, sí. Se trata de una caja donde cada día escribimos un propósito valiente, algo que queremos lograr o superar ese día, y lo depositamos en la caja. Es como una forma tangible de comprometernos con nuestro crecimiento personal Sí, y celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, exactamente. No se trata solo de grandes hazañas sino de pequeños actos de valentía. que nos ayudan a crecer y a superar nuestros miedos. Me imagino que escribir estos propósitos y luego revisarlos al final del día puede ser una experiencia muy reveladora. Sin duda, nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pequeños triunfos. Y a reconocer nuestro propio valor. Exacto. Además de caja de valentía, Castellanos propone otras estrategias para integrar el lenguaje positivo en nuestro día a día. Sí. Mencionaste los 3 agradecimientos diarios. Sí, esta es una práctica sencilla pero poderosa. ¿En qué consiste? Consiste en que cada noche, antes de dormir, Ajá. pensemos en 3 cosas por las que estamos agradecidos ese día. Es una forma de entrenar nuestra mente para enfocarse en lo positivo Y y cultivar una actitud de gratitud. a veces nos dejamos llevar por las preocupaciones Es verdad. y olvidamos apreciar las cosas buenas que tenemos. Totalmente de acuerdo. Y al final del día, Sí. es importante irse a dormir con una sensación de paz. Y de bienestar. Hablando de bienestar, otra estrategia que me llamó la atención fue pausa. El arte de recuperar la sonrisa. Esa es genial. ¿En qué consiste? Es una práctica muy sencilla pero efectiva. Consiste en tomar unos segundos conscientes para respirar y sonreír al entrar en un nuevo ambiente. ¿Y por qué es tan importante esta causa? Porque nos ayuda a dejar atrás las tensiones o preocupaciones del lugar anterior Ya veo. y a entrar en un ambiente con una actitud más positiva y receptiva. Es como un pequeño ritual para renovar nuestra energía. Y disposición. Y para terminar con las estrategias del día a día, Castellanos propone frase del día, ¿verdad? Sí, esa estrategia es especialmente útil para el ámbito educativo. ¿En qué consiste? Se trata de escribir una frase motivadora en la pizarra al inicio de la jornada Una forma sencilla pero efectiva de crear un ambiente positivo. y estimulante en el aula. Una inyección de positividad para empezar el día con buen pie. Exactamente. Y no olvidemos que Castellanos también propone 10 emociones para el futuro, Sí, como guía para cultivar emociones positivas en nuestra vida. la alegría, la gratitud, la serenidad, El interés, la esperanza, el orgullo, la diversión, la inspiración el asombro. y el amor. Un verdadero mapa para cultivar el bienestar emocional a través del lenguaje positivo Sin duda. y para complementar las herramientas y estrategias. Sí. Castellanos también comparte relatos de motivación e inspiración. Exacto. En la primera parte mencionamos la historia de Sorita Heng Sí. y cómo encontró un nuevo propósito en su vida al enfocarse en contribuir a los demás, Una historia inspiradora. que nos muestra cómo el lenguaje positivo puede ayudarnos a superar momentos difíciles. ¿Nos puedes contar algún otro relato que te haya impactado? Claro, Castellanos también comparte la historia de Patricia Cruz Quesada, ¿Quién es Patricia? una adolescente de 14 años que participó en el proyecto Palabras Habitadas. Veo.
Patricia relata cómo el proyecto transformó su forma de pensar Ajá. y de relacionarse con los demás. Interesante. Descubrió el poder de las palabras positivas Sí. y cómo podían ayudarla a superar momentos difíciles. Me encantaría saber más sobre la experiencia de Patricia. Sí. ¿Cuál era su palabra habitada? Su palabra habitada era libertad. Libertad. A través del proyecto, Patricia logró liberarse de las limitaciones que ella misma se imponía ¿Ya? y descubrió una nueva forma de libertad interior. Es maravilloso ver cómo los jóvenes pueden beneficiarse del lenguaje positivo ¿Verdad? y encontrar herramientas para construir una vida más plena. Exactamente. Y para finalizar esta segunda parte, Sí. recordemos que Castellanos propone las estadísticas vitales Ajá. para evaluar el impacto del lenguaje positivo. Claro. Mencionaste el índice de alegría habitada y la utilidad percibida. Sí, me parece interesante la idea de cuantificar los beneficios del lenguaje positivo. A través de estas estadísticas, Castellanos busca medir no solo la frecuencia con la que las personas utilizan el lenguaje positivo, Sino también. sino también su impacto real en su bienestar y en sus relaciones. Y los resultados que nos dicen. Los resultados son alentadores. Sí. Los participantes reportan una mayor conciencia a su lenguaje, una mejora en sus relaciones interpersonales Ya. y un aumento en su bienestar general. Fantástico. Parece que educar en lenguaje positivo nos ofrece herramientas valiosas para transformar nuestra vida Sí, y la de quienes nos rodean. exactamente. En la próxima parte, exploraremos las conclusiones del libro Ah. y las reflexiones de Castellanos sobre el futuro del lenguaje positivo. Y llegamos a la tercera y última parte en nuestra inmersión Educar en lenguaje positivo. La recta final. Hemos visto cómo el lenguaje positivo impacta nuestras vidas, Ajá. explorado herramientas para practicarlo. Sí. Y ahora nos adentramos en las conclusiones de Castellanos Exacto. y sus reflexiones sobre el futuro. En esta parte final, Castellanos nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una educación para la vida, Educación para la vida. donde el lenguaje positivo sea la base para formar personas más felices, Más felices. resilientes y comprometidas con un mundo mejor. Suena como un objetivo ambicioso pero alcanzable. Sin duda. ¿Qué pasos concretos propone Castellanos para llevar esta visión a la práctica? Uno de los conceptos clave que introduce es la empatía temporal. Empatía temporal. ¿Eso qué es? No se trata solo de comprender las emociones de los demás, Sino de sino de actuar con prontitud y eficacia para ayudarles en el momento que lo necesitan. pasar de la comprensión a la acción. Exacto. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo se vería la empatía temporal en la vida real? Claro, imagina que un amigo está pasando por un momento difícil. Sí. En lugar de simplemente decirle, lo siento mucho o espero que te mejores. Ya. La empatía temporal nos impulsa a preguntarle, ¿qué puedo hacer para ayudarte? O ¿necesitas algo en este momento? Ofrecer apoyo tangible. Y presente. Es un cambio sutil pero poderoso en la forma en que nos relacionamos con los demás. En lugar de solo ser observadores, Ajá. nos convertimos en agentes activos de apoyo y compasión. Exactamente. Castellanos argumenta que a menudo nos quedamos en el plano de la intención, Ya. pero no tomamos acciones concretas para ayudar a los demás. La empatía temporal. Nos impulsa a ser proactivos y a convertir nuestras palabras en actos de bondad. Y esto requiere un cambio de mentalidad, ¿verdad? Sin duda. Dejar de ser solo espectadores Sí. y asumir la responsabilidad de construir un mundo más justo. Y compasivo. Castellanos nos desafía a salir de nuestra zona de confort A convertirnos en agentes de cambio en nuestro entorno. y para inspirarnos en este camino, Sí. nos ofrece algunos relatos de personas que han logrado grandes cosas a través del lenguaje positivo. En la parte anterior mencionaste la historia de Patricia Cruz Quesada, Sí. la adolescente que encontró libertad interior a través del proyecto. Una historia inspiradora. ¿Podrías contarnos algún otro relato que te haya impactado? Sí, me gustaría. Claro, Castellanos también comparte la historia de Kathy Hull, Kathy Old. fundadora de un hogar para niños con enfermedades terminales. Qué admirable. Kathy dedica su vida a cuidar y acompañar a estos niños en sus últimos momentos. Brindándoles amor, dignidad. Y consuelo. Imagino que el lenguaje positivo juega un papel fundamental en su trabajo. Absolutamente. Kathy utiliza el lenguaje positivo no para negar la realidad de la enfermedad, Sino para sino para crear un ambiente de esperanza, esperanza. alegría y conexión humana. Ella comprende que incluso en las circunstancias más difíciles, Sí,
Las palabras pueden ser una fuente de consuelo y fortaleza. Exacto, es un recordatorio conmovedor del poder sanador del lenguaje positivo. Totalmente de acuerdo. Y para finalizar esta inmersión, Castellanos nos invita a reflexionar sobre cómo será el lenguaje del futuro. El lenguaje del futuro, qué interesante. Nos desafía a imaginar un mundo donde el lenguaje positivo sea la norma. La norma. Donde las palabras se usen para construir, sanar e inspirar. Un mundo donde la empatía, la compasión Y la colaboración sean los pilares de la comunicación humana. Una visión esperanzadora que nos invita a ser agentes de cambio en nuestro entorno. Exacto. A través del lenguaje positivo podemos construir un futuro más luminoso. No solo para nosotros mismos. Eso no para las generaciones venideras. Y recordemos que el lenguaje positivo no se trata de negar las dificultades o los problemas, sino de enfrentarlos con una actitud constructiva y resiliente. Como dice Castellanos. Ama tus palabras, diseñan tu vida. Una frase poderosa para recordar el impacto que nuestras palabras tienen en nosotros mismos y en los demás. Exacto. Y hasta aquí nuestra inmersión en educar en lenguaje positivo, el poder de las palabras, de Luis Castellanos. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a integrar el lenguaje positivo en su vida diaria. Y a compartir su poder transformador con los demás. No olviden que el libro siempre es la mejor opción para profundizar en estas ideas. Hasta la próxima. Hasta la próxima inmersión en Tantos libros, tan poco tiempo.